En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Uno de los propósitos principales de la carta a los romanos es mostrar que la salvación viene completamente aparte de la ley del Antiguo Testamento. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, declaró el apóstol Pablo en Romanos 3:28. En el capítulo 7 el apóstol presenta un argumento bien extenso en el cual explica que el cristiano vive completamente libre de la ley antigua. La Iglesia del Señor Jesucristo sigue esta enseñanza hasta el día de hoy, al pie de la letra, insistiendo en que no estamos bajo el antiguo pacto, sino el nuevo. Rechazamos los mandamientos y las ordenanzas de la ley de Moisés como reglamentos de fe y práctica para la Iglesia, y somos guiados únicamente por los mandamientos del Nuevo Testamento. Pero esto no significa, mis estimados, que no reconocemos el Antiguo Testamento como palabra de Dios, o que no vemos en él valor alguno. Al contrario, en Romanos 15:4 el apóstol Pablo insiste en el valor del Antiguo Testamento para el cristiano a pesar de no estar bajo aquella ley. Fueron escritas esas cosas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primeramente debemos entender que todo cuanto está escrito en el Antiguo Testamento es verdad. Es verdad. Es parte de las Escrituras. Es decir, que es la palabra de Dios tan seguramente como lo es la carta a los romanos o cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Pablo también escribe de la inspiración de estas Escrituras en 2 Timoteo 3:16. Hablando directamente de que estas palabras de las Escrituras antiguas, Dios las habló. El Antiguo Testamento es revelación directa de Dios, no es un mensaje humano, sino divino. Si bien es cierto que el Antiguo Testamento es sombra verdadera. Si bien es cierto que no nos rige hoy día, era la única ley divina para la nación de Israel durante unos 1500 años. Aún Jesucristo vivió bajo la ley y fue obediente a ella. Es parte integral e inseparable del libro de Dios, la Biblia, por cuanto debe ser respetado y entendido por todos aquellos que amamos a Dios y deseamos conocer toda la verdad. El Antiguo Testamento, dice el texto, fue escrito para nuestra enseñanza. En realidad, cuando analizamos el caso, hay mucho que podemos aprender del Antiguo Testamento. Y si no lo aprendemos, podemos desviarnos de la doctrina del Señor y hasta perder el alma. El Antiguo Testamento, si mal entendido, nos llevará a aceptar y practicar muchas doctrinas falsas que pueden destruir nuestra esperanza de la vida eterna. Pero bien entendido, sus enseñanzas nos pueden llevar a servir a Dios con fe y santidad y a obedecer el nuevo pacto que es anunciado en sus páginas, ganando así la salvación del alma. Escribiendo a los cristianos en Corinto, el apóstol Pablo también habló del valor del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza en lo correcto y lo incorrecto. En 1 Corintios 10:11, escribiendo acerca de lo sucedido a los israelitas desobedientes en el tiempo de Moisés, declara Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Antiguo Testamento nos enseña la manera en que Dios trabaja, especialmente en la bendición de los obedientes y en el castigo de los desobedientes. Los escritores del Nuevo Testamento usaron estos ejemplos en abundancia para confirmar
o ilustrar la doctrina del nuevo pacto de Cristo Jesús. En la carta a los romanos encontramos más de 60 referencias directas o indirectas a pasajes del Antiguo Testamento. Y es de esperarse, porque los dos pactos tienen el mismo autor divino y hablan del mismo ser divino, el creador de cielos y tierra y todo lo que en ellos hay. Aún el Antiguo Testamento tenía a Cristo Jesús como tema, aunque en una forma oculta y profetizada. Además, los ejemplos presentados en el Antiguo Testamento son muy útiles, aun para ilustrar doctrinas que se encuentran como mandamientos solamente en el Nuevo Testamento. El diluvio del tiempo de Noé es ejemplo del bautismo. En Hebreos 11 encontramos una lista de personas del Antiguo Testamento que vivieron por fe y que nos sirven como ejemplos para la vida de fe en Cristo. La destrucción de Sodoma y Gomorra por su iniquidad es ejemplo de lo que Dios piensa de los que viven impíamente. El día de reposo que guardaban los israelitas cada semana es un tipo del reposo eterno del cristiano en el cielo. La muerte de Nadab y Abiú por haber hecho algo que Dios nunca había mandado, en Levítico 10, 1 y 2, es un ejemplo para nosotros de la actitud de Dios hacia los religiosos que añaden elementos no autorizados a la adoración como el instrumento de música, defendiéndolo por no estar prohibido. Y así pudiéramos tomar ejemplo tras ejemplo del Antiguo Testamento que nos enseña mucho que está de acuerdo con la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento. El cristiano debe hacer un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento porque es de mucho valor en los ejemplos de principios cristianos que se encuentran en él. Que nunca sea cierto que no conocemos las enseñanzas del Antiguo Testamento o que aceptamos solamente la mitad de la Biblia como a veces nos acusan. En estas escrituras encontraremos enseñanzas que producirán en nosotros paciencia, consolación y esperanza. Valor grande el que tiene el antiguo pacto para los que lo sepan usar bien y aplicar debidamente como ejemplo y no como ley. Estamos estudiando en los capítulos 14 y la primera parte del capítulo 15 acerca de la relación entre los débiles y los fuertes en la fe. Y en los primeros versículos del capítulo 15, básicamente nos ha enseñado que nosotros debemos estar dispuestos a soportar las flaquezas de los débiles. Y esto se logra por tener la mentalidad de no agradarnos a nosotros mismos, sino de buscar el bien del prójimo, que debemos agradar al prójimo en aquello que es bueno, en aquello que le edifique, en aquello que le ayude en su vida espiritual y moral. Nos ha presentado en el versículo 3 el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no se agradó a sí mismo a pesar de ser Rey de Reyes, Señor de Señores, el Maestro de todos. Él permitió que los vituperios de los que te vituperaban cayeran sobre él, citando del Antiguo Testamento, y hemos hablado acerca de la importancia de las lecciones que aprendemos de ese Antiguo Testamento. Y luego en los versículos 5 y 6 de Romanos 15, el punto principal es que necesitamos entre nosotros para lograr la unidad, para lograr el beneficio del prójimo, para lograr que los fuertes ayuden a los débiles y los débiles no juzguen a los fuertes. Necesitamos entre nosotros un mismo sentir. El texto dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos puntos muy importantes en estos dos versículos. Por ejemplo,
Esto es algo que solamente Dios nos puede dar. El estar unánimes, el tener esta unanimidad de la cual Él está hablando aquí en estos versículos, es algo que podemos lograr únicamente con la ayuda, con la bendición, con el poder de Dios obrando en nosotros. El Dios que es paciente, el Dios que es consolador, el Dios de la paciencia y de la consolación, es el que puede dar entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, conforme a la enseñanza, conforme a la autoridad más importante, conforme a la actitud, conforme al Espíritu de Cristo Jesús que estudiamos en el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, cuando nosotros tenemos ese Espíritu que es según o conforme al Espíritu de Cristo Jesús, nosotros abrimos la mente y el corazón para que Dios nos ayude a estar unánimes. Y esto es muy importante, porque es necesario esta unanimidad para poder glorificar a Dios, dice el texto. Dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. Nosotros debemos glorificar a Dios, y esto es el propósito o la razón por qué es tan importante tener entre nosotros un mismo sentir. Y esto es posible, obviamente, en el contexto que estamos estudiando. Es posible tener un mismo sentir y estar unánimes sin estar de acuerdo en cada punto minúsculo. Es obvio que en este contexto que los fuertes, los hermanos en Cristo que son fuertes en este contexto, y los hermanos en Cristo que son débiles en este contexto, no están de acuerdo en cada punto. No están de acuerdo en cuanto a las comidas. No están de acuerdo en cuanto a los días. No están de acuerdo en estos puntos. Sin embargo, Él está queriendo y desea, y es posible que tengan un mismo sentir y que estén unánimes, a pesar de que los fuertes deben recibir a los débiles con sus opiniones, y los débiles deben aceptar a los hermanos fuertes con sus opiniones o convicciones, y siempre tener un mismo sentir. No convencerse el uno al otro, sino recibirse. Y este es el versículo 7. Por tanto, ya que le estamos pidiendo a Dios esto, que Él nos dé un mismo sentir, que Él nos conceda estar unánimes para poder glorificar a Dios unánimes, recibíos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, este asunto de poder estar unánimes y tener un mismo sentir y no estar de acuerdo en algunos puntos es algo que discutimos más ampliamente y más específicamente en el estudio sobre la armonía deliciosa, que ya hicimos referencia a ese estudio, que es una ampliación de esta porción del estudio de Romanos. Y si tiene dudas todavía o necesita más información, le refiero a aquel estudio. Pero aquí el punto es que debemos recibirnos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió. Es decir, Cristo nos recibió a pesar de nuestras debilidades. Cristo nos recibió a pesar de no merecerlo. Cristo nos recibió a pesar de lo que le costó a Él hacerlo. Cristo nos recibió a pesar de nuestros errores y sin parcialidad, sin acepción de personas. Debemos hacer lo mismo. Si Cristo recibió a una persona, ¿qué debo hacer yo? Recibirlo
de la misma manera. Si Cristo lo ha recibido, ¿quién soy yo para no recibirlo? ¿Quién soy? Si Cristo lo ha recibido, como también Cristo nos recibió, debemos recibirnos los unos a los otros. Y con un propósito, para la gloria de Dios. Así que la base de todo esto es que Cristo nos recibe y Cristo nos une. No dudo que algunos están preguntando, bueno, ¿cómo podemos aplicar todo esto a casos modernos, a temas que son difíciles para nosotros en nuestro tiempo? Algunos ejemplos son que la mujer debe o no debe usar la cubierta en la cabeza en las reuniones de la iglesia. Hay cristianos que creen que la mujer debe usar la cubierta y se ofenden que la mujer no use cubierta. La mujer cristiana que cree que debe usar la cubierta, que la use, pero que no juzgue a la hermana que no la use. Y la mujer que cree que no es necesario usar la cubierta en la reunión de la iglesia, que no la use, pero que no menosprecie a la hermana, no se burle de la hermana que cree que debe hacerlo. Aunque debo confesar que lo que he notado muchas veces no son las mujeres las que pelean esto, sino algunos hombres. Interesante, ya que a los hombres no les toca, sino a la mujer usarla o no usarla. Otro ejemplo, que uno debe arrodillarse al orar en toda situación, o que no es necesario arrodillarse para orar en toda situación. Nuevamente, el hermano que cree que debe, que lo haga. El hermano que cree que no es necesario, que no lo haga, pero que no menosprecie, no se burle de aquel hermano que lo encuentra hincado. Y el hermano que se hinque no vaya a criticar o condenar al hermano que no lo hace. Otro ejemplo. Hay algunos hermanos que creen que uno, cuando entra en el lugar de reunión, debe dedicarse a la oración mientras espera el inicio de la reunión, el inicio del servicio. Otros hermanos creen que pueden dedicarse a platicar con los demás hermanos o visitantes mientras esperan el inicio de la reunión. Bueno, que se respeten, que se reciban, que cada uno haga aquello de lo cual está convencido en su corazón, aquello que es de fe, de convicción personal para él, que no ofenda su conciencia, y no juzgue al hermano, y no menosprecie al hermano. Recuerde que el hermano fuerte en la fe no tiene que actuar conforme a la conciencia del hermano débil en la fe, a menos que sea necesario para evitar que tropiece. Es decir, para evitar que el hermano débil haga algo que ofende su propia conciencia por influencia del hermano fuerte. Por ejemplo, tomando el caso de la oración. Si un hermano cree que debe arrodillarse para orar, pero porque ve al hermano fulano que no lo hace, y él dice, bueno, yo también no tengo que hacerlo, aunque creo que debo, pero no lo voy a hacer porque no quiero ser diferente a él, o quizás el orgullo, la soberbia entre en su corazón, cualquier razón. Pero no porque el hermano que se arrodilla y sigue arrodillándose condene o critique al hermano que no lo hace. No por eso tiene que actuar conforme a la conciencia del hermano débil. Hay casos sin duda en el lugar donde usted vive. Medite cuáles son estos casos, que en realidad son asuntos de opinión, de convicción personal, que tiene que ver con una práctica personal, pero que uno puede aceptarlo o rechazarlo. Y debe recibir al hermano, aun cuando hay estas diferencias. Hay otros puntos que no son así. Son claramente asuntos de doctrina, son claramente asuntos que involucran toda la congregación en una actividad,
y tenemos que llegar a un acuerdo en base a la verdad de Dios. Pero muchas veces, muchos de los conflictos, mucha de la división que surge no es esto, sino que se trata de opiniones que bien pueden ser para el bien o para el mal, según el uso que se le da. Luego en el versículo 8, el texto dice así, Romanos 15, 8. Pues os digo, después de exhortarnos a recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Notará en estos versículos 3 metas que Cristo Jesús tenía en mente cuando Él vino y dio su vida como siervo de la circuncisión, es decir, de los judíos, de los israelitas. La primera meta que tenía Cristo en mente era para mostrar la verdad de Dios. La segunda fue para confirmar las promesas hechas a los padres. Y la tercera fue para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y esto se encuentra en los versículos 9 al 10. Ahora, pero consideremos la primera, que está en el versículo 8. Para mostrar la verdad de Dios, vino Jesucristo a ser siervo de la circuncisión. Literalmente, las palabras significan que vino a favor de o en beneficio de la verdad de Dios. La verdad de Dios parece ser específicamente el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham, comenzando desde Génesis capítulo 12, cuando lo llamó, y luego a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, en la persona y la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Todas estas promesas que Dios hizo, específicamente la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su simiente, todo esto está cumplido en la persona y la obra de Jesucristo. Así que vino para mostrar esta verdad de Dios. También mostró muchas otras verdades. Mostró la verdad acerca de Dios también. Porque en Juan capítulo 1 y el versículo 18 la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo ha mostrado quién es Dios. Lo vemos en la persona de Jesucristo. También enseña y muestra la verdad que vino por medio de Él, que no vino por medio de la ley, según Juan capítulo 1. Y el versículo 17 que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo encontramos la realidad que Dios quiere que nosotros comprendamos. Y es esta verdad de Cristo Jesús que según Juan 8:32 nos puede librar de la potestad del pecado. En todos estos sentidos, sin duda, vino Cristo Jesús como siervo de la circuncisión y demostrando la verdad de Dios. Además vino para confirmar las promesas hechas a los padres siendo Abraham, Isaac, Jacob y todos los descendientes de ellos en la nación de Israel. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo cumplen las promesas hechas a los padres. Y esto es lo que Cristo en Lucas capítulo 24, comenzando desde el versículo 44 hasta el 47, explica a sus apóstoles, para que ellos comprendan cómo es que Él ha cumplido todo cuanto fue escrito de Él en todo el Antiguo Testamento. El carácter de siervo de Jesucristo también confirma lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, es decir, que el Mesías, el Rey, el Redentor sería siervo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53 tenemos un texto muy famoso, muy conocido, acerca del siervo de Jehová, que vendría a dar su vida por el pueblo de Dios. Así que en Cristo encontramos el cumplimiento
de este carácter de siervo que Dios había prometido anteriormente. Es interesante que la bendición de todas las naciones, no solamente la nación de Israel, fue parte de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 y el versículo 3, muy temprano. En esta relación y estas promesas que nosotros encontramos entre Jehová Dios y Abraham, encontramos las palabras: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante que parte de las promesas hechas a los padres incluían no solamente a Israel, sino a todas las familias, todas las naciones de este mundo. Encontramos nosotros también en el capítulo 22 de Génesis y el versículo 18, otro texto muy semejante que confirma que la promesa había incluido no solamente los descendientes materiales físicos de Abraham, sino personas de todas las naciones. En tu simiente, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto lo dice Dios a Abraham en la ocasión de haber sacrificado en su corazón a Isaac. Ahora tal vez alguien se estará preguntando qué tiene que ver todo esto con el tema que venimos estudiando acerca de los hermanos débiles. Bueno, la relación es directa. Nosotros debemos imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y esta actitud es la que se está enseñando aquí en estos versículos, que vino a ser siervo. Él abandonó la gloria celestial para llegar a ser siervo de los hombres, para lograr la salvación de todos nosotros. Cuanto más nosotros debemos estar dispuestos a servir los unos a los otros, para no hacer que ningún hermano pierda la salvación que ha recibido en Cristo Jesús. Encontramos una enseñanza semejante en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 11, cuando le dice al hermano más fuerte con conocimiento superior, le dice en 1 Corintios 8:11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Debemos tomar en cuenta lo que Dios ha hecho con tal de lograr la salvación de cada alma. Y pensar que algo que nosotros hagamos pueda causar que un alma se pierda, alma por la cual Cristo murió, alma a la cual Cristo vino a servir. ¿Cuánto más debemos nosotros, si el Maestro de todos, el Señor del universo, estuvo dispuesto a servirnos? Cuánto más nosotros debemos estar seguros que nuestro servicio y nuestra humildad es completa para no hacer que ninguno del pueblo de Dios pierda la salvación por causa nuestra.